Bienvenidos a esta teleclase de Universidad en Casa del programa de iniciación universitaria. El día de hoy vamos a compartir la sexta clase del núcleo Pensamiento Bolivariano. El proceso de enseñanza de hoy girará en torno a la participación de la mujer en la gesta emancipadora. Recordemos que Universidad en Casa es el programa central del Estado para garantizar que los estudiantes universitarios de Venezuela puedan cursar sus estudios desde sus hogares, respetando la cuarentena social voluntaria a la que nos convoca el presidente Nicolás Maduro para el resguardo de nuestra salud. En esta clase sobre la participación de la mujer en la gesta emancipadora, desarrollaremos 3 contenidos que veremos a continuación en nuestra pizarra digital. En primer lugar, identificaremos cómo se incorpora la mujer de la naciente Venezuela al proceso de independencia. En segundo lugar, veremos la importancia de la participación de la mujer en la gesta emancipadora. Y como tercer punto, revisaremos los elementos que significaron un decidido protagonismo de las mujeres en la gesta independentista. En ese orden de ideas, los objetivos principales de esta teleclase son: ¿qué papel jugará la mujer en el proceso de independencia? ¿Qué influencia ideológica y política obtuvieron dichas mujeres para incorporarse a la independencia? ¿Y qué escenario le correspondió vivir a Luisa Cáceres de Arizmendi, Josefa Camejo, Josefa Joaquina Sánchez, Juana Ramírez, Francisca Duarte, Manuela Sáenz, entre otras? Es así como damos inicio a este primer momento. Bien, para establecer algunas ideas, algunos parámetros, algunas directrices sobre este primer momento, es necesario entender que desde el primer momento de la conquista, poblamiento del continente, de lo que va a ser Venezuela, es decir, esa conquista violenta que se va a dar por parte del Imperio Español, la resistencia sin lugar a dudas se hizo sentir. Lo magnífico, lo interesante de esta resistencia es que nuestros aborígenes, nuestros hermanos originarios no dieron tregua para defender lo que consideraron su propio territorio. Por tanto, la resistencia indígena, ¿verdad?, que se va a hacer sentir en ese momento, va a tener sin lugar a duda la participación de hombres, de los caciques, pero también de las cacicas, ¿verdad?, que habitaron estos pueblos, que habitaron estas tierras. No podemos olvidar, ¿verdad?, que entre los caribes, los guaraos, los piaroas, es decir, nuestra resistencia se marcó de una manera muy puntual. Hay una historia que tal vez pudo haberse convertido hasta en leyenda por el imaginario colectivo, pero la historia ferviente de la cacique Apacuana verdaderamente rompe los parámetros. Apacuana fue una de las cacicas que más se enfrentó al poder español en su momento y que marcó una resistencia extraordinaria que sin lugar a dudas sentó las bases para que la participación de la mujer indígena tuviera un escenario que marcó todos esos elementos gloriosos de esa llamada resistencia. Es evidente que ante el conquistador español, quien trae el poder del fuego, quiero decir, el poder de la metralla, a pesar de que hubo ese proceso de dominación, eso para nada, ¿verdad?, diezmó, amilanó la posibilidad de que nuestras indígenas, desde el primer momento originario, salieran al paso. En consecuencia, esos encuentros tuvieron también otro momento en el desarrollo de nuestra historia, porque al producirse la esclavitud, ¿verdad?, la esclavitud como término de lucha, como término de empresa por parte de la mano de obra barata que traía el conquistador español, también tuvo su elemento de resistencia. Entonces la negritud también se hizo sentir. Valga leer las obras que se pueden publicar a posterior, Un pobre negro de Rómulo Gallegos, por ejemplo, que plantea nada más y nada menos la participación, no solamente del varón, del hombre, sino también de la participación de esa negritud, de esas mujeres que posteriormente, como vamos a desarrollar más adelante, pasaron a ser comadronas, rezanderas, curanderas, es decir, pasaron a cumplir un rol dentro de ese estamento social que se estaba gestando en esa naciente Venezuela. Por tanto, hay que destacar de entrada
esos dos elementos puntuales, la participación indígena de la mujer, que fue un elemento decidido, además que marcó una pauta histórica extraordinaria, y la participación de la negritud, es decir, de la negra, ¿verdad? De esa mujer considerada o de ese estamento social considerado como una cosa, como algo que estaba allí, que sin lugar a dudas no tenía ningún tipo de importancia, pero que en definitiva marcó la conciencia social de una época que más adelante va a fraguar con la idea de independencia. Es así que vamos a establecer cómo la mujer en la independencia va a tener una gens, compañeras y compañeros. Es decir, digo esto para que sepamos de dónde se va a formalizar, de dónde va a tener una génesis los procesos de lucha y de participación de la mujer en la gesta emancipadora. La sociedad mantuana, ¿verdad? Mantuana por aquello de la sociedad estamental, va a encontrar en la mujer, a pesar de que los cánones de la sociedad eran muy establecidos, eran muy rígidos, pero también va a encontrar una suerte de resistencia, y una suerte de resistencia que se va a materializar precisamente con la gesta emancipadora. De manera que el papel de la mujer no servía o no se veía, por decirlo en otras palabras, nada más para tejer, para bordar, la mujer en el hogar, etc. Hay una reivindicación histórica que hace la mujer en la época de la independencia, cuya reivindicación tímidamente ha sido recogida, reconocida por historiadores incluso de nuestro tiempo. Vaya usted a saber qué intereses pueden estar allí, pero eso no es el tema que nos ocupa. El tema que nos ocupa es que esas mujeres en la independencia dieron una dura batalla, un duro escenario que por supuesto ya cargado de gens, de ideario de independencia, entonces comienzan a tener participaciones decididas en la sociedad. No olvidemos que estos prohombres, que estos venezolanos que dieron un paso adelante por la libertad, nunca estuvieron solos. Es decir, tenían el papel y el poder y la participación y el protagonismo de la mujer en ese proceso de independencia. Es así como encontramos de entrada la figura nada más y nada menos que de Manuela Sáenz, la quiteña inmortal. ¿Por qué hablamos de Manuela Sáenz tempranamente? Porque tempranamente vamos a encontrar a una mujer que sin lugar a dudas se va a encontrar nada más y nada menos con un momento histórico, no solamente extraordinario para lo que le tocó vivir, sino que Manuela va a recoger de alguna manera toda esa idea de libertad, ese ideario de libertad en Sudamérica, en esa gesta emancipadora, y esto le va a llevar nada más y nada menos que a ser reconocida por el protector del sur, es decir, por José de San Martín, en donde nada más y nada menos Manuela Sáenz es acreedora de una condecoración que sin lugar a duda rompió todos los parámetros para el momento. José de San Martín, ante la aguerrida actuación de Manuela Sáenz, ante la positiva actuación de Manuela Sáenz, nada más y nada menos le va a entregar la condecoración del Sol del Perú. De modo que Manuela Sáenz, que va a ser reconocida no solamente por su ímpetu, por sus ganas de lucha, va a impregnar, va a ser como un proceso de imantación en primera instancia, pero como un proceso de expansión, como un faro de luz, ¿verdad? Para dar cuenta de que la mujer no solamente quedaba para las actitudes del hogar, para las labores del hogar, sino que también la mujer podía hacer armas, que la mujer podía tener ese espíritu tan de libertad y tan emancipador como lo podía tener el hombre. En consecuencia, citando a Manuela Sáenz en este primer momento, cuando nada más y nada menos se hace acreedora de esa condecoración única en su momento, porque el Sol del Perú era entregado a los soldados, a los valientes soldados que se daban en la lucha, nada más y nada menos es una dama, una mujer, Manuela Sáenz, la que obtiene la gran condecoración del Sol del Perú. De manera que fíjense cómo en breves puntos entendemos que desde nuestros orígenes, desde la génesis de América, de lo que va a ser el continente americano, las indígenas, la negritud, ¿verdad? Las mantuanas que en su momento, repito, pudieron haber tenido ciertas condiciones de control social, ¿verdad? Van a implosionar y van a hacer una suerte de expansión moral para permitir entender de que su papel en la gesta emancipadora quedaba con un sello de libertad. Concluido este primer momento, pasamos al segundo, ¿verdad? Que es la importancia de la participación de la mujer en la gesta emancipadora. Es preciso entender que, por ejemplo, en el caso de la provincia de Venezuela, ya alzada en armas contra el Imperio Español,
la sociedad patriótica, ¿verdad?, va a encontrar, a pesar de que eran hombres los que estaban consolidando la sociedad patriótica, donde Bolívar, recordemos que va a arengar y va a hablar de aquella extraordinaria proclama de que va a decir de que 300 años no bastan de dominación, en fin, la mujer también va a tener una participación importantísima, ¿verdad? ¿Por qué decimos que la mujer va a tener una participación importantísima? Porque precisamente en los acontecimientos de la sociedad patriótica son las mujeres las que con su voz van a andar por las calles de la Caracas naciente, de la Caracas independentista, arengando a la población, es decir, estableciendo banderas, digamos, tácticas y banderas prácticas para que la idea de libertad se consolidara. Tanto es así que en la sociedad patriótica, ¿verdad?, se va a comenzar a escuchar el grito de la mujer. No olvidemos que para que la mujer pudiera tener este acceso en ese momento histórico, ¿verdad?, tenía que verdaderamente tener un espíritu decidido, un espíritu de acción. Por tanto, a esos primeros venezolanos, a estos hombres que estaban arengando la idea de la libertad entre 1810 y 1811, la participación, repito, de la mujer va a tener un escenario importantísimo. Tanto así que en ese escenario nosotros vamos a encontrar nada más y nada menos que un protagonismo inicial que se va a dar nada más y nada menos también que con Luisa Cáceres de Arizmendi. ¿Quién es Luisa Cáceres de Arizmendi? Una caraqueña, una mantuana caraqueña, una mujer que a pesar de que tenía un estatus de vida muy holgado, muy tranquila, nada, compra la idea de la libertad, ¿verdad? Posteriormente es que se va a casar con el general Juan Bautista Arizmendi, claro está, pero en su momento Luisa Cáceres va a tener una participación tan extraordinaria que incluso se va a convertir en esa mujer arengona, en esa mujer de discurso, que ante sus amigas, incluso en cualquier momento de ágape social, ella va a dar cuenta de la idea de la libertad. Entonces se convierte como una suerte de vocera inicial. Entonces esa Luisa Cáceres, que en Caracas se está dando a conocer porque precisamente ella está, repito, arengando la idea de la libertad, es sin lugar a duda un hecho sin precedente. Se cuenta y está debidamente historiado, a pesar de que algunos historiadores dicen que pudo haber sido cierto o que no pudo haber sido, pero precisamente conoce al general Juan Bautista Arizmendi, es decir, a su futuro esposo, precisamente hablando de libertad y de la libertad de la provincia de Venezuela, de la libertad de Sudamérica, entre otras cosas, ¿no? Entonces Luisa Cáceres va a significar también un antes y un después en la participación de la mujer en la gesta emancipadora. ¿Y por qué señalamos este punto? Porque Luisa Cáceres de Arizmendi va a conocer, la caraqueña, va a conocer, digamos, las acciones que se está tomando de parte del Ejército Libertador, puntualmente de Simón Bolívar, con aquel llamado decreto de guerra-muerte, en donde además, quiero aclarar, que en Trujillo va a haber un ejército de mujeres que al conocer del decreto se hace de armas y comienza a ponerse a la orden nada más y nada menos que del general Simón Bolívar, para que tengamos una idea de cómo las mujeres son de armas tomar, pues, y cómo las mujeres decididamente tuvieron esa participación en ese proceso revolucionario. De tal manera que el decreto de guerra-muerte, si bien es cierto que ya hemos estudiado en otros momentos lo cruel que pudo haber significado, lo duro que pudo haber significado, si significó tan duro para los hombres, imagínense para el caso de las damas. Pero esto, por supuesto, negó para nada el protagonismo. Por el contrario, la mujer venezolana o la naciente Venezuela, ¿verdad? Esa naciente mujer venezolana marcó, repito, un sello importantísimo. Por tanto, el decreto de guerra-muerte también abre una ventana, una pauta para que la mujer tuviera esa acción decidida de participación en la gesta emancipadora. En otro orden de ideas, ¿verdad?, podemos destacar que en este escenario de lucha entonces vamos a encontrar distintos momentos en donde la mujer va a tener esa participación que sin lugar a dudas va a establecer, ¿verdad?, escenarios de acción. Las mujeres van a ser enfermeras, las mujeres van a ser cocineras, las mujeres van a ser tejedoras, las mujeres van a ser espías. Es una cosa interesantísima, porque estas mujeres entonces coincidían con la idea de servirle al ejército patriota. Y qué mejor escenario de servirle para el ejército patriota que cumplir con las funciones que eran encomendadas. No podemos olvidar una dama que está casi que invisibilizada por la historia y por supuesto por la historiografía, como fue Adela Montesino. Adela Montesino peleó directamente con Simón Bolívar, estuvo allí al lado de él, de hecho muere en una de las revueltas en donde Simón Bolívar está
ya casi a punto de tomar la Nueva Granada. De manera que ese nombre queremos rescatarlo, queremos tenerlo allí como punta de lanza, porque verdaderamente la participación de la mujer es una cosa sin precedentes. Bueno, las mujeres permitían incluso pulir el puñal de las bayonetas, es decir, tenían una multiplicidad de funciones que sin objeto a duda, ¿verdad?, daba cuenta de la importancia de contar con el elemento femenino en la gesta de la emancipación americana. En otro orden de ideas también podemos establecer que esa mujer, ¿verdad?, va a marcar su propio sello, se va a distinguir, ¿verdad?, por su acción militar. Y hay un elemento importante que es el hecho de que la mujer, al ser bordadora, al ser cocinera, al ser enfermera, el papel que va a jugar en el ejército es fundamental. Situación esta que va a ser reconocida por el propio Simón Bolívar, ¿verdad? Y en todo caso, no solamente por Bolívar, sino por los preindependentistas, por los ya independentistas. De manera que queda claro que la participación de la mujer en la gesta de la emancipación americana es un lugar que, a pesar de las vicisitudes, a pesar de las calamidades que pudieron haber existido, la mujer tomó para sí la lucha y la gesta emancipadora como una bandera de acción. De esta manera culminamos el segundo momento y pasamos al tercer y último momento de esta teleclase. En consecuencia, vamos a disertar sobre la participación de individualidades. Quisimos de verdad incorporar un número importante de mujeres, pero hicimos una escogencia, lo cual representa la participación individual de cada una de ellas y como hemos dicho, ¿verdad?, ese protagonismo se va a ver materializado, se va a ver reflejado en una pequeña escogencia que hicimos apretada, claro está. Comenzamos con Luisa Cáceres de Arizmendi. Luisa Cáceres de Arizmendi, caraqueña, ¿verdad?, una mujer bien acomodada, de familia muy acomodada, conoce al general Juan Bautista Arizmendi precisamente por los entretelones de la lucha, por los entretelones de la participación que ella tuvo en la gesta emancipadora, y Luisa Cáceres de Arizmendi logra casarse con el general Juan Bautista Arizmendi, se le va a conocer después pues, como Luisa Cáceres de Arizmendi. Ahora, ¿qué elemento nos trae a considerar como primera figura femenina a Luisa Cáceres de Arizmendi? Bien, al saberse el general Arizmendi patriota, ¿verdad?, de la idea de la libertad, Luisa Cáceres se incorpora de inmediato a esta lucha. Lo hace de una manera extraordinaria porque además ella es la que se va a encargar de enviar las cartas, las misivas, los epistolarios, es decir, va a tener una suerte de protagonismo al lado o en paralelo de su esposo. En este ir y venir, en estos avatares, Luisa Cáceres cae prisionera nada más y nada menos que del ejército español. Consecuencia directa en donde su esposo no va a estar para el momento, por supuesto, de la aprehensión de Luisa Cáceres, pero comienza una suerte de viacrucis para esta mujer. Luisa Cáceres es apresada en Caracas, es obligada, ¿verdad?, a delatar a su esposo, es decir, es obligada a que ella explique, señale ante las autoridades españolas dónde se encuentra su esposo. Hay un elemento verdaderamente significativo porque en ningún momento Luisa Cáceres de Arizmendi ni pretendió delatar a su esposo, ni pretendió, digamos, vender la causa de la emancipación, ni pretendió en ningún momento traicionar, pero ni en un ápice, la participación de su esposo. Claro está, su esposo al saber que Luisa Cáceres está presa, ¿verdad?, él confía profundamente en la decisión, en la firmeza, en el temple de su compañera, ¿verdad?, y hay un escenario que es muy triste, es dantesco este escenario, porque para el momento de su aprehensión Luisa Cáceres está embarazada, ¿verdad? Está embarazada y el español, cruel como lo solía hacer, en su proceso de aprehensión la envían de Caracas a las bóvedas de La Guaira, ¿no? Un poco como para obligarla, como para torturarla en función de que traicionara las ideas de libertad. En consecuencia, al verse la negativa de Luisa Cáceres, es ella nada más y nada menos que trasladada a Margarita, a la provincia de Margarita. Allí Luisa Cáceres verdaderamente va a sufrir, va a tener años, momentos muy tristes, muy crueles, porque además es llevada al castillo
conocido como San Carlos de Borromeo, hoy Castillo de Pampatar, en donde va a estar en una prisión, una cosa muy, muy deprimente, porque lo que apenas contaba ella para poder ver era una pequeña ventanilla y no se sabía absolutamente nada de Luisa Cáceres, solamente agua y alguno que otro pequeño alimento le pudieron haber dado como parte de la tortura. Pero cuenta la historia, y esto quedó verdaderamente registrado, que el capitán general de entonces, ¿verdad?, y el general español llegan y la increpan y la interrogan y le dicen, pero bueno, usted, que es la esposa del general, nada más y nada menos Juan Bautista Arizmendi, usted puede firmar este documento. Entonces le muestran un documento fatuo como para que ella traicionara las ideas de libertad y nada, y diera el traste con la idea de independencia de entonces. Miren, la arenga, la proclama que va a soltar Luisa Cáceres de Arizmendi, de verdad que todavía hoy retumba en la conciencia de las mujeres venezolanas, porque Luisa Cáceres se le va a escuchar decir, si no tengo patria libre, ¿para qué tener esposo? Imaginémonos ese concepto, ¿no? Entonces Luisa Cáceres definitivamente marca una pauta, porque estos españoles, al ver que no podían doblegarla fácilmente, continuaron con una tortura mucho más ardua. Tan es así que Luisa Cáceres va a perder, ¿verdad?, a su bebé en prisión. Es decir, va a perder a una niña, ¿verdad?, en prisión, pero démonos cuenta que esto tampoco para nada amilana a Luisa Cáceres de Arizmendi. O sea, lo cruel que puede significar para una dama, para una mujer perder su bebé y en las condiciones en que ella lo pierde, porque es en condiciones de cautiverio. De manera que como respuesta a esta pérdida de su bebé, nada más y nada menos el español decide mandarla a Cádiz. Las autoridades españolas deciden mandarla a Cádiz, y cuando las autoridades españolas de allá se dan cuenta de que verdaderamente el trato que se le había dado en la provincia de Caracas, en la provincia de Margarita incluso, había sido muy cruel, deciden incluso una suerte de resarcir el daño, ¿verdad?, de aclarar la situación y de incluso hasta pedirle una suerte de disculpa, entre comillas, y la dejan en libertad y le asignan una suerte de pensión muy mínima, pero es como buscando, digamos, lavar la figura de que pobrecita mujer, etcétera. Pues Luisa Cáceres, ni en esa circunstancia en donde quisieron como que pasarle la mano para decir, tal vez tratándolo un poquito mejor, ella va a vender la causa de la libertad, en ese escenario no se dio. Es decir, Luisa Cáceres no se dio, pero ni un ápice de su integridad y de su confianza con su esposo. Pasada la gesta de la emancipación, ellos se reencuentran y tienen una cantidad importante de hijos, ¿no? Creo que tienen 8, 10 hijos, pero fíjense que lo que marca la pauta es que Luisa Cáceres en ningún momento, digamos, traicionó la memoria, ni la gesta de emancipación, ni la participación directa con su esposo. En consecuencia, pasamos a revisar a otra dama de la gesta emancipadora, como lo es Josefa Camejo. ¿Quién es Josefa Camejo? Josefa Camejo es reconocida por el general Rafael Urdaneta como una libertadora, ¿verdad?, de Coro, aunque eso no va a ser, digamos, escrito, pero en los epistolarios, en las cartas que va a enviar el general Rafael Urdaneta a Simón Bolívar, al general Bolívar, le va a decir, vaya qué mujer tan aguerrida, esta Josefa Camejo, porque Josefa Camejo, digamos que su radio de acción va a ser la provincia de Coro y la provincia de Maracaibo. Y hay un dato que quiero destacar acá: el hecho de estar en la provincia de Coro y la provincia de Maracaibo, sin lugar a dudas, establece un protagonismo pero profundo. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho, ¿verdad?, y ya es consabido, que tanto la provincia de Coro como la provincia de Maracaibo fueron una de las que más estuvieron, digamos, un poquito como que resistentes para incorporarse a la provincia o a la independencia nacional. De manera que Josefa Camejo va a hacer armas, ¿verdad?, se va a enfrentar al ejército español y por supuesto lo va a derrotar. De hecho, se va a conocer la Josefa del Ejército de Mujeres, ¿no? No es poca cosa, porque allí quedó el legado nada más y nada menos que de Josefa Camejo, que repito, el propio general Rafael Urdaneta va a reconocer esa figura extraordinaria, magistral de Josefa Camejo. Seguidamente entonces pasamos a hablar de Josefa Joaquina Sánchez. Miren, Josefa Joaquina Sánchez, una mujer verdaderamente sin parangón. Josefa Joaquina Sánchez es la esposa de José María España, nada más y nada menos, aquel de la rebelión de Gualí España en 1797,
Y a Josefa Joaquina Sánchez se le va a conocer como la bordadora. ¿Qué significa ser la bordadora? Josefa Joaquina Sánchez, compañeras y compañeros, va a ser la mujer que va a tejer la primera bandera de independencia, es decir, la primera bandera que hoy conocemos con la cual el Estado de La Guaira se identifica, ¿verdad? Que es la primera bandera y por eso se le conoce a ella como la bordadora. Fíjense el apoyo moral que le da esta mujer a su esposo, a José María España, que ella teje una bandera y le dice a su esposo, tenga usted la bandera que va a liderar la lucha por la independencia de Venezuela. Todos sabemos la triste suerte que va a correr la rebelión de Pedro Gual y de José María España. A Josefa Joaquina Sánchez la obligan a ver cómo a su esposo lo castigan, cómo a su esposo lo desmembran de su cuerpo, es decir, castigo español que era, digamos, liderado para dar una suerte de ejemplo, para que no se independizaran los caraqueños, los venezolanos de entonces y mucho menos el sur. De manera que Josefa Joaquina Sánchez, ¿verdad?, que además a su hijo se le va a ser entregada la bandera que ella misma teje en un honor que le hace después en tiempo de independencia en la Plaza Mayor, hoy Plaza Bolívar. Josefa Joaquina Sánchez va digamos, a percibir, va a respirar aires de libertad, pero repito, uno de los casos más extraordinarios, de los elementos más extraordinarios es que ella crea la primera bandera de aquella rebelión de Pedro Gual y de José María España. Seguidamente, compañeras y compañeros, pasamos a hablar de Juana Ramírez. ¿Quién es Juana Ramírez? A Juana Ramírez se le conoce como la avanzadora. Juana Ramírez, ¿verdad?, que también va a liderizar ese ejército de mujeres, se va a enfrentar, mire, a los españoles, pero se va a enfrentar de una manera decidida, ¿verdad? Juana Ramírez es no solamente la avanzadora porque ese título, ¿quién se lo da? Ese título se lo dan los propios independentistas, ¿ya? Y generales como Arismendi, como Mariño, al conocer de la existencia, como Bermúdez, José Francisco Bermúdez, como todos estos independentistas, incluso al dar cuenta de lo que ella está haciendo, la llamaban la avanzadora porque hacía temer al ejército español. Imagínense ustedes, un ejército de mujeres verdaderamente armadas, ¿ok?, hizo correr nada más y nada menos que al ejército español. Por tanto, ese título de avanzadora bien merecido lo tiene Juana Ramírez y que su ímpetu, su aguerrida actuación ante la independencia la hace creer y crecer en la posteridad como hoy la conocemos. A Juana Ramírez, la avanzadora. Seguidamente, compañeras y compañeros, pasamos a hablar de Francisca Duarte. Francisca Duarte, llamada también así por el ideario colectivo, por el ideario espiritual, pudiéramos decir, como el ánima de Tahuapire, resulta que Francisca Duarte fue una negra recendera, curandera, comadrona, que ayudó muchísimo, sobre todo, ¿verdad?, a marcar la pauta. Es una negra esclava, ¿no?, que da pauta para ese aprendizaje, para esa cultura de independencia y que tuvo su papel definitivamente importante. Y compañeras y compañeros, no podemos cerrar sin hablar de Manuela Sáenz. Manuela Sáenz, que me permito leer algunas cosas que están en este texto, esta revista Memoria, publicada por el Centro Nacional de Historia, ¿verdad?, que recoge sin lugar a dudas un episodio importantísimo de la figura de Manuela Sáenz. ¿Quién es Manuela Sáenz, la quiteña inmortal? Habíamos dicho al comienzo que es acreedora al Sol del Perú, título que se le da por ser aguerrida, por ser valiente, y nada más y nada menos yo quiero permitirme leer un acontecimiento importantísimo, porque en 1828, ¿verdad?, en septiembre del año 28, Manuela Sáenz es la que sale a enfrentar a los conjurados que van a asesinar nada más y nada menos que al libertador Simón Bolívar. Esos antibolivarianos jamás se imaginaron que iban a encontrar con Simón Bolívar a una mujer tan aguerrida, una mujer tan fuerte, que le iba a defender la figura del libertador. Por tanto, ella se enfrenta a Pedro Carujo, a los enviados por Santander, a los enviados por Juan José Flores, a los enviados por Páez, porque la idea era asesinar al libertador ese momento, ese año cruel de 1828, y es Manuela Sáenz la que sale a, digamos, a defender a Simón Bolívar. Bolívar, en resumidas cuentas, dice, usted hoy se ha convertido en la libertadora del libertador. Imagínense el título tan glorioso más allá del título de Sol del Perú. De esta manera concluimos con esta teleclase, ¿verdad? Y como conclusión y despedida,
De esta manera hemos desarrollado esta teleclase de la Universidad en Casa con el tema La participación de la mujer en la gesta emancipadora. Es un buen momento para que vayamos a nuestra lista de cotejos para identificar los contenidos aprendidos durante la clase de hoy. Hoy aprendimos a reconocer el papel de la mujer en la independencia nacional. Aprendimos a identificar la importancia de la participación de la mujer en la guerra de independencia. Y también aprendimos sobre cómo influyó la figura de Manuela Sáenz en la vida del libertador Simón Bolívar. En nombre de todo el equipo de Universidad en Casa, ha sido un placer compartir la teleclase de hoy con todas y todos ustedes, estudiantes universitarios que están allí en sus hogares. Recuerde que deben comunicarse con sus profesores o tutores en su universidad con el objetivo de recibir las actividades de evaluación correspondientes y profundizar en los temas abordados el día de hoy. No olviden seguirnos por nuestros canales de Telegram y YouTube, Universidad en Casa. Hasta una próxima clase.